Yo nací gritando gol. No tengo nada de original, porque, como se sabe, en mi país las maternidades hacen un ruido infernal porque todos los bebés se asoman al mundo entre las piernas de la madre gritando gol. Y yo también grité gol, para no ser menos. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. Siempre jugué muy bien, la verdad, jugué maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Nosotros tenemos que pensar solamente en fútbol. Si nosotros empezamos a pensar, si nuestra mente empezaba a ir por diferentes caminos, digamos, no hubiésemos ganado el Mundial. El Mundial de 1978 en Argentina fue un modelo de eficiencia. Convocó a 5.000 periodistas de todo el mundo. Se armó un fastuoso centro de prensa y televisión, con estadios impecables, aeropuertos nuevos. Los balances fueron otra historia. Al final, secretos de Estado. Nunca se supo quién se quedó con buena parte de los millones de dólares gastados en esta celebración. Y ni siquiera la prensa, bajo la tutela militar, podía sugerir que habían pasado cosas raras en este Mundial de la dictadura. No podían criticar a los jugadores ni al técnico. Y cuando la selección argentina sufría algún traspié, era obligatorio el silencio de la prensa. Pero por algo, los periodistas alemanes que llegaron a la Argentina, los más veteranos, los más viejos periodistas, llegaron a confesar que este Mundial del 78 les recordaba vagamente las Olimpiadas de 1936 que Hitler había organizado para celebrar la superioridad de la raza aria y bendecir su propio poder absoluto. Presumidos de jugar mejor que nadie, los argentinos, sin embargo, nunca habían ganado un mundial.
hasta 1978. El Mundial del 78 fue una fiesta doble, porque además se jugó en casa. Pero Osvaldo Ardiles, motor clave en el equipo de Menotti, nos cuenta por qué esa fiesta no pudo ser completa. Hace 10 años charlamos en Buenos Aires y vos me diste una respuesta a una pregunta que te hice que yo jamás pude olvidar la respuesta que me diste. Te voy a poner en autos. Yo no me acuerdo, pero dale. Mira, esto te voy a recordar. Yo te conté que había entrevistado a gente que en pleno Mundial 78 estaba presa en el campo de concentración de la ESMA, que había sido torturada, que tenía grilletes, que tenía capucha, y que aún así gritó los goles de la final contra Holanda, en esa condición. Y cuando te dije eso, vos me respondiste que cuando vos te informaste de esas situaciones, te preguntabas qué pasaba por la cabeza de esa gente, que esa gente se aliviaba, tal vez gritando un gol, pero que a su vez ese mismo gol tal vez prolongaba la dictadura, ¿no? Y que no tenías una respuesta para eso. ¿Hoy la tenés? No, exactamente lo mismo. Es muy fuerte, increíblemente fuerte. Siempre me lo preguntaba yo y me lo sigo preguntando, ¿cómo reaccionaba la gente? El fútbol, que es una pasión tan fuerte, nos lleva entonces a celebrar un gol, Argentina, gol de Argentina, nos estamos clasificando, ganamos el partido, podemos ser campeones mundiales, etc. Pero por otro lado, por supuesto, en ese tipo de situaciones, la gente que estaba ahí pensaba también, de nuevo, podía pensar dos cosas. Una, quizás porque hacemos el gol, están un poco más buenos, estamos un poquito... Somos todos, entre comillas, argentinos, quizás nos tratan un poquito mejor. Por otro lado, esta gente se va a quedar en el poder 2 años más, 3 años más, 5 años más, y obviamente la gente que estaba ahí estaba muy, muy mal. Creo yo que eso debe haber sido, me imagino yo, una reacción muy, muy espontánea de celebrar un gol, etc. Pero al final del día, cuando lo pensás un poquito más fríamente, no era una cosa positiva para ellos. ¿Qué fue ese mundial para Argentina y para el fútbol argentino? Desde el punto de vista futbolístico, el Mundial 78 marca una bisagra muy, muy clara con todo lo que venía de antes, digamos. Argentina, siempre éramos un poquito los campeones morales, pero cada vez que íbamos a un Mundial veníamos prácticamente siempre humillados, digamos. Increíblemente, Argentina, por ejemplo, en el año 66 fue bastante buen Mundial en Inglaterra, con Ratín, etc. Después en el 70 ni siquiera nos clasificamos. En el 74 fuimos a jugar a Alemania y básicamente nos humillaron, digamos, y muy especialmente nos humilló Holanda, porque fue como demasiado fácil. Es decir, ellos pararon un poco la máquina, sino nos hicieron 4 goles, pero podrían haber sido mucho, mucho más. Y ahí estaba claramente una muestra de lo lejos que estábamos de tratar de ser campeón del mundo, de todo lo que hablábamos nosotros, los campeones morales, estábamos muy, muy lejos. Increíblemente, 4 años más tarde le ganamos la final a ese mismo equipo, a Holanda. Fue un logro increíble de César. César produce una revolución en el fútbol argentino que todavía dura hasta el día de hoy, porque a partir de allí Argentina, entonces, la selección pasa a ser prioridad absoluta, prioridad número 1, se le empieza a tratar como tal y después, entonces hoy Argentina, donde juega, es muy, muy respetado. Yo recuerdo los meses previos, había alguna resistencia con Menotti. Por un lado, porque aparte lo supe como información, que gente de la dictadura no estaba de acuerdo con Menotti por sus ideas políticas, porque decían que Menotti era de izquierda. Por otro lado, el gusto del hincha argentino a veces resistía a la idea de Menotti de que la pelota era lo más importante y decía, no, hay que ir al frente. Y Menotti quería también tener la pelota. Entonces, ese estilo de tener la pelota a veces no convencía tanto al hincha argentino. En primer lugar, el hincha argentino es muy difícil
de complacer. Pero lo que había logrado César con el Huracán del 73 había sido muy, muy grande. Entonces él era el técnico que todo el mundo lo quería, por supuesto. Pero una vez que empieza la selección a jugar, hay un desgaste, digamos, muy particular, claro. Cada partido es un examen. Y si de pronto la selección no solamente tenía que ganar, pero tenía que jugar bien, tenía que demostrar que estábamos avanzando, etc. Y en realidad eso lo estábamos haciendo, pero por supuesto siempre él también tuvo muchísima contra. Ni hablar que hubo muchísima gente en la esfera política, en la parte política. Estoy hablando de lo más arriba de todo, en la cual César tenía fuertísimas contras. Y por supuesto, la número uno era sin duda por su postura política. En el Mundial del 78, el Papa de Roma envió su bendición y en la ceremonia inaugural, el general Videla, dictador supremo, condecoró a Abelange, que en aquel tiempo era el dictador supremo del fútbol mundial. A unos pasos de ahí estaba en pleno funcionamiento el Auschwitz argentino, centro de tormento y exterminio de la Escuela de Mecánicos de la Armada. Y algunos kilómetros más allá, los aviones arrojaban a los prisioneros vivos, atados y dopados al fondo del mar para que se los comieran los tiburones. Eso no impidió que el presidente de la FIFA declarara: por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina. Y para que ante las cámaras de televisión el inefable Henry Kissinger, invitado especial, anunciara: este país tiene un gran futuro a todo nivel. Y lo más grave fue lo del capitán del equipo alemán, Berti Vogts, que dio la patada inicial del torneo y unos días después declaró: Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a ningún preso político. Bueno, o este Fox estaba ciego o no se había tomado la molestia, porque los presos políticos estaban a poquitas cuadras, ahí nomás. Poquitas cuadras del Estadio Monumental, donde estaba la gran cámara de torturas del país y el principal matadero humano. ¿Y para el país qué te parece que significó ese Mundial 78? Y para el país, por un lado, fue de nuevo un país tan futbolero como el nuestro, fue una alegría inmensa, grandísima. Pero por otro lado se vivían tiempos muy oscuros en la historia argentina. Quizás, bueno, iba a decir la más oscura de la historia argentina, pero Argentina ha tenido muchos lados oscuros en la historia. Pero quizás este debe haber sido, si no el peor, uno de los peores, seguro. Hay compañeros tuyos de la selección del 78 que se ponen muy susceptibles cuando se vincula el hecho político con el Mundial 78. Sin embargo, yo no recuerdo a ninguno de tus compañeros, ni a vos, nadie, haciendo, como se vio en Berlín 36, haciendo saludos nazis, saludando a los dictadores. Nadie le dedicó, ninguno de ustedes le dedicó el triunfo a Videla. No. ¿Por qué, sin embargo, están tan susceptibles muchos de tus compañeros cuando se recuerda también que fue el periodo acaso más oscuro en la historia de la Argentina? La única
El tiempo que le dimos la mano a Videla, por ejemplo, fue cuando ganamos el Mundial, él fue quien entregó la Copa. Pero, por supuesto, nadie le dedicó el triunfo a él, nadie le dedicó el triunfo al gobierno argentino. ¿Por qué somos susceptibles y me incluyo? Y porque sí, porque el tema es que de alguna manera el mérito deportivo que tuvimos, que para mí el mérito fue absolutamente inmenso, yo me siento muy, pero muy orgulloso de todos mis compañeros, empezando, cuando hablo de compañeros hablo también del cuerpo técnico, de Menotti, Pizzarotti y de toda la gente del cuerpo técnico. Y de todos los jugadores me siento increíblemente orgulloso de lo que logramos deportivamente. Entonces, cuando somos susceptibles, porque cada vez que se nombra el Mundial 78, muy particularmente acá en Argentina, medio como que se lo vincula con la dictadura militar y de alguna manera mucha gente va mucho más allá y nos hace aparecer como tipo cómplices de la dictadura militar, y eso yo creo que es una acusación ya grotesca. La Argentina de Menotti ganó el Mundial 78 jugando al ataque. Pero también jugó atada por los nervios. Sus jugadores dicen que el partido contra Brasil fue una guerra y que la victoria final contra Holanda marcó un antes y un después, porque Argentina dejó de ser campeón moral y por fin pasó a ser campeón verdadero. Yo recuerdo el debut en pleno Mundial 78 contra Hungría. Recuerdo a esa selección como una pila de nervios. ¿Me podés recordar un poco? ¿Fue el partido acaso más difícil de ustedes? Fue el partido más difícil, sí, porque definitivamente fue una pila de nervios. El único que se puede comparar a ese nivel fue la final. Pero en la final, de alguna manera, nosotros estábamos un poquito más relajados, porque de alguna manera habíamos cumplido, de alguna manera éramos parte de la fiesta de la final, digamos, inclusive si perdíamos. No iba a ser tan grande, pero de todas maneras el hecho de Argentina, que nunca había figurado para nada, de pronto salir 4 años atrás muy, muy mal y de pronto éramos los subcampeones, estábamos un poquito más tranquilos, digamos. Pero ese primer partido contra Hungría sí éramos una pila de nervios. Normalmente ya estábamos acostumbrados, siempre jugábamos con muchísima presión, todos los partidos amistosos, en fin, cuando juega Argentina, te pones la camiseta de Argentina, inmediatamente hay una presión, una responsabilidad muy particular, muy, muy grande. Pero ese partido fue increíble. En la medida que el partido empieza, la pelota empieza a correr, empezás a tocarla, a pasarla, los nervios se van y en definitiva es un partido de fútbol. Superan ese difícil debut contra Hungría, ganan también con dificultad a Francia, pierden contra Italia, nos vamos a Rosario, le ganan a Polonia, el partido siguiente contra Brasil. Fue una guerra de nervios, pues no fue un partido de fútbol. No fue una guerra de nervios, fue una guerra futbolística. Increíblemente, 2 de los mejores equipos. Brasil tenía un gran equipo. Pero era siempre lo mismo Brasil y Argentina, ¿no? Es decir, la cantidad de talento que había dentro de la cancha, inclusive hoy. Hoy un poco menos, porque el fútbol ha cambiado, hoy es mucho más difícil hacer foul, FIFA no acepta nada, que en ese tiempo se aceptaban muchas otras cositas, digamos, llamémoslas paralelas al fútbol. Pero en esos tiempos, digamos, jugar Brasil-Argentina y no era fútbol, los resultados eran siempre 1-0, ahí no más. Y generalmente siempre se decidía por a ver quién era un poquito más vivo, digamos, quién había hecho expulsar un jugador del otro, se decidía por un jugador expulsado, siempre fue así, digamos, una gran pena, porque si vos ves el talento de Brasil y el talento que teníamos en Argentina, nos dedicásemos realmente a jugar al fútbol,
hubiera sido un partido excelente, pero no fue así. Fuimos muy valientes, increíblemente valientes para salir al frente, digamos, en todos los partidos. Contra Hungría salimos al frente. Teníamos un gol en contra a los 10 minutos y contra Italia fuimos muy al frente, nos hicieron un gol de contragolpe, un muy lindo gol por otro lado, pero bueno. Después de nuevo tuvimos que salir muy fuertemente contra Polonia, contra Brasil y contra Perú, por ejemplo. Contra Perú no se acuerda, me imagino que me va a preguntar ese partido. Pero en los primeros 10 minutos yo pegué un tiro en el palo, tuve una ocasión muy clara de gol. Ese era nuestro estilo y no lo íbamos a cambiar. Teníamos que asumir riesgos y afrontar las consecuencias. Con el tiempo, una vez que tomaste más información sobre lo que era la situación política, no solo en Argentina, porque no había una dictadura solo en Argentina, sino que también había una dictadura en Perú, como la había en casi toda la región. ¿Vos creés en la posibilidad de que las dictaduras de Argentina y de Perú hayan dialogado para, si en el campo había algún problema, garantizar que Argentina hiciera más de 4 goles y así llegara a la final del Mundial? Es una posibilidad, pero no, yo creo que no es viable. Y te voy a explicar por qué. Primero quiero decir que desde el punto de vista nuestro, del punto de vista de los jugadores, del punto de vista de César, Pizarrotti, en fin, de todo nuestro cuerpo técnico, pongo las manos totalmente en el fuego que no hubo absolutamente nada, pero totalmente, cero. Ahora, de pronto, si estás hablando a nivel AFA, por ejemplo, AFA con el AFA de Perú, o a nivel, no creo tampoco, pero bueno, o si estás hablando lo más arriba de todo, de dictador a dictador, yo creo que quizás se pensó, quizás hubo esa posibilidad, pero de pronto, como sea, como haya sido hecho, al final tiene que ser trasladado a los jugadores. Y ese traslado a los jugadores no es tan fácil. ¿Cómo le decís a un jugador, espera, hoy tenemos que perder por 4 goles? No. Es muy fuerte. Entonces puede crear serias complicaciones. Por eso pienso yo que no se hizo al final, porque el hecho de hacerlo en la práctica iba a ser realmente muy difícil. Si surgiera hoy un jugador peruano diciendo, sí, yo fui para atrás porque recibimos una orden de la dictadura, ¿qué posición tomarías? Siempre han salido pequeñas cositas, nunca han sido comprobadas. Si estuviese realmente comprobado de que hubo trampa en ese partido, yo siempre lo he dicho, yo devolvería mi medalla de la Copa del Mundo, que es una cosa increíblemente preciada para mí, sin duda. Pero, por supuesto, si al final del día hemos hecho trampa, aunque no la hayamos hecho nosotros, han hecho trampa para que nosotros ganemos el Mundial o para que ganáramos ese partido absolutamente clave, sí, yo la devolvería a la medalla, por supuesto. Final contra Holanda, 1-1, minuto 89, pelotazo en el poste de Holanda. Quiero decir con esto que por más intento de arreglo que haya querido hacer la dictadura, si ese pelotazo en el poste entraba, Holanda era el campeón mundial. ¿El fútbol sigue siendo siempre fútbol? El fútbol sigue siendo siempre fútbol, sí. Bueno, en ese partido no se habla de que hubo arreglo o nada, para nada. Al contrario, los holandeses estaban absolutamente determinados para ganar la Copa del Mundo. Y yo tenía muchísima confianza. Habían jugado contra Argentina antes, había un cierto... El fútbol holandés siempre ha sido un poquitito así. Quizás esa es la razón número 1 por la cual no ganan un mundial, porque siempre tienen selecciones absolutamente fabulosas. Un equipo, el de 74, por ejemplo, fue un equipo absolutamente excepcional, uno de los mejores que vi en mi vida. Pero después también, inclusive hoy. Pero al final siempre es como que tienen problemas entre ellos, siempre es como una autodestrucción entre ellos mismos.
En el caso del 78 estaban muy juntos y estaban absolutamente convencidos de que nos ganaban. Necesitaban jugar bien esa final, etc. Y bueno, fue un partido increíblemente duro.